El juez Robert Williams, sentado tras su enorme escritorio de roble, revisaba los expedientes matutinos con la misma fría precisión que había mantenido durante los últimos 15 años. El sillón de cuero crujió suavemente al cambiar de postura, ajustándose las gafas para examinar mejor la denuncia presentada 3 días antes. Afuera de su ventana, el sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el aparcamiento del juzgado, pero Robert apenas lo notó. Su mundo se había convertido en uno de papeleo, asuntos legales, precedentes y la aplicación inquebrantable de la ley. El caso que tenía ante sí parecía bastante sencillo. Una joven de 17 años, residente en los apartamentos Riverside, había sido multada por infringir la ordenanza municipal sobre ruido. Varios vecinos habían presentado quejas sobre música de piano procedente del apartamento 4B a distintas horas del día y de la noche. Los informes presentaban a una adolescente problemática que no respetaba la tranquilidad de sus vecinos. Una queja mencionaba música hasta las 10 de la noche. Otro describió el constante golpeteo de las teclas del piano, lo que le impedía ver la televisión o hablar por teléfono. Robert ya había visto casos similares. Jóvenes que creían que el mundo giraba en torno a ellos, que creían que sus intereses personales primaban sobre el derecho de los demás a disfrutar de sus hogares en paz. A lo largo de los años, había lidiado con innumerables quejas por ruido, fiestas ruidosas, perros que ladraban, obras de construcción a horas inapropiadas y, sí, instrumentos musicales tocados sin consideración hacia los demás. En su experiencia, estos casos se limitaban a enseñar respeto por las normas de la comunidad y a asegurarse de que la gente comprendiera que sus actos tenían consecuencias. El nombre de la acusada figuraba como Rebecca Chang, una estudiante de secundaria sin antecedentes penales. La dirección indicaba que vivía en uno de los complejos de apartamentos más antiguos del centro, de esos edificios con paredes delgadas, y el sonido se propagaba fácilmente entre las unidades. Robert había pasado por delante de ese complejo muchas veces de camino al trabajo. Conocía bien la zona. Estaba llena de familias trabajadoras, jubilados con ingresos fijos y jóvenes que empezaban su vida. Estas eran personas que merecían volver a casa, a la paz y la tranquilidad, después de largas jornadas de trabajo. Al revisar el informe policial, la expresión de Robert se tornó más severa. El agente que acudió al lugar de los hechos notó que, al llegar al lugar, podía oír claramente música de piano proveniente del apartamento en cuestión. La música se oía incluso desde el aparcamiento, lo que significaba que estaba lo suficientemente alta como para molestar a los vecinos. El agente había hablado con la adolescente y su madre, explicándoles la queja y las ordenanzas municipales sobre los niveles de ruido. Sin embargo, según los informes posteriores, la música había continuado las noches siguientes. Robert negó con la cabeza en señal de desaprobación. Este era precisamente el tipo de comportamiento arrogante que más le frustraba de los jóvenes de hoy. Parecían creer que sus deseos eran más importantes que la comodidad de los demás. En su época, a los niños se les enseñaba a ser considerados con los demás, a comprender que vivir en comunidad implicaba sacrificarse por el bien común. Al parecer, esta lección se había perdido en la generación actual. El juez tomó su taza de café y dio un sorbo lento a la amarga bebida que se había convertido en su compañera constante durante las revisiones matutinas de casos. El café se había enfriado mientras leía, pero apenas lo notó. Su mente ya estaba formulando el discurso que le daría a esta joven sobre respeto, responsabilidad y la importancia de seguir las normas de la comunidad. Había dado discursos similares cientos de veces antes, y normalmente surtían el efecto deseado. La mayoría de las personas, ante la autoridad del tribunal y las posibles consecuencias de sus actos, accedían rápidamente a modificar su comportamiento. Este caso no sería la excepción. La ley era clara y las pruebas, contundentes. La adolescente había violado la ordenanza sobre ruido. Varios vecinos se habían quejado, y ella había continuado con su comportamiento disruptivo incluso después de haber sido advertida por la policía. Robert le daría una severa advertencia,
Tal vez le asignaría algunas horas de servicio comunitario y dejaría claro que cualquier violación futura acarrearía consecuencias más graves. La chica aprendería la lección, los vecinos recuperarían la paz y la tranquilidad, y se haría justicia. Mientras se preparaba para cerrar el expediente y pasar al siguiente caso, Robert se detuvo a mirar la fotografía adjunta al informe policial. Mostraba a una joven asiática de pelo largo y negro y ojos serios, de pie junto a lo que parecía ser un piano vertical en un pequeño y estrecho apartamento. Algo en su expresión le llamó la atención por un instante. Parecía cansada, quizás preocupada, pero también había una firmeza en su mandíbula que le recordaba a alguien, aunque no lograba identificar a quién. Robert descartó rápidamente la idea. Había aprendido hacía mucho tiempo a no dejar que los sentimientos personales o la compasión. Las circunstancias nublaban su juicio. La ley era la ley, sin importar quién la infringiera o cuál fuera su situación personal. Jóvenes o viejos, ricos o pobres, todos debían seguir las mismas reglas. Eso era lo que hacía que el sistema judicial fuera justo y eficaz. Si comenzaba a hacer excepciones para cada historia triste o circunstancia difícil, pronto se desataría el caos. El juez miró su reloj y notó que la audiencia estaba programada para las 10 de esa mañana. Tenía aproximadamente una hora para terminar de revisar los demás casos en su lista. El caso de la ordenanza sobre ruido probablemente no tardaría más de 10 o 15 minutos en resolverse. Este tipo de infracciones rara vez requería una larga deliberación o argumentos legales complejos. Los hechos eran sencillos, la ley era clara y la respuesta apropiada, obvia. Robert había cimentado su reputación en la eficiencia y la coherencia. Otros jueces podrían perder el tiempo escuchando explicaciones interminables o apelaciones emocionales, pero él se centró en los hechos de la ley. Su sala de audiencias funcionó según lo previsto. Sus decisiones eran predecibles, y los abogados que comparecieron ante él sabían exactamente qué esperar. Este enfoque le había sido útil a lo largo de su carrera, ganándose el respeto de sus colegas y el reconocimiento de la comunidad jurídica. Al pasar al siguiente caso, Robert sintió la familiar satisfacción de tener un camino claro a seguir. La infracción de la ordenanza sobre ruido se gestionaría con rapidez y profesionalidad. El adolescente aprendería una importante lección sobre ser un buen vecino, y la comunidad se beneficiaría de su aplicación firme pero justa de la ley. Era exactamente el tipo de caso sencillo que le recordaba porque había elegido ser juez en primer lugar. Mantener el orden, defender las normas y garantizar que todos siguieran las reglas que hacían posible la sociedad civilizada. El juez Robert Williams no imaginaba que este caso aparentemente sencillo desafiaría todo lo que creía sobre la justicia, la compasión y el poder de las segundas oportunidades. En tan solo unas horas, su mundo cuidadosamente ordenado se vería trastocado por aquello mismo que se disponía a silenciar. El poder transformador de la música tocada con el corazón. Rebecca Sands se despertó esa mañana con un nudo en el estómago que llevaba 3 días apretándose. La audiencia judicial estaba programada para las 10 y apenas había dormido la noche anterior. Se sentó al borde de su estrecha cama, observando el pequeño apartamento que compartía con su madre. El piano vertical estaba contra la pared del fondo. Su oscura superficie de madera reflejaba la luz matutina que entraba a raudales por la única ventana. Ese piano había sido su mundo durante los últimos 12 años, pero ahora sentía que era precisamente lo que podría destruir su futuro. Su madre, Linda, ya se había ido a su turno matutino en el hospital donde trabajaba como auxiliar de enfermería. Linda había querido tomarse el día libre para ir al juzgado, pero no podían permitirse que faltara al trabajo. Rebecca lo entendía sin que su madre tuviera que explicárselo. En casa siempre escaseaban los recursos y cada hora de trabajo contaba. Linda tenía 2 trabajos para mantenerlos a flote. El trabajo en el hospital durante el día y la limpieza de oficinas por la noche. Rebecca había visto a su madre sacrificarlo todo para darle la oportunidad de una vida mejor. Y ahora sentía que lo estaba echando todo a perder.
La joven de 17 años se acercó al piano y deslizó suavemente los dedos por las teclas sin presionarlas. Este instrumento había sido de su padre antes de que falleciera cuando ella tenía solo 8 años. Era una de las pocas cosas que conservaron cuando se mudaron a este apartamento más pequeño después de su muerte. Su padre había sido profesor de música en la escuela primaria local y había comenzado a enseñarle a tocar a Rebecca cuando tenía solo 5 años. Todavía recordaba sentarse en su regazo, con sus pequeños dedos intentando alcanzar las teclas mientras él guiaba sus manos a través de melodías sencillas. La música se había convertido en la forma en que Rebecca se mantenía conectada con el recuerdo de su padre. Cuando la vida se volvía abrumadora, cuando su madre trabajaba hasta tarde y Rebecca se sentía sola, cuando el trabajo escolar la estresaba, se sentaba al piano y tocaba. La música la ayudó a procesar emociones indescriptibles. Era su terapia, su escape y su sueño, todo en uno. Llevaba años tocando en serio, practicando horas todos los días después de la escuela, trabajando para conseguir una beca de música para la universidad. Rebecca ya había sido aceptada en 3 programas de música diferentes, pero todos le exigían mantener su nivel y seguir practicando. Tenía audiciones próximas para becas que podrían hacer que la universidad fuera asequible para su familia. Sin estas becas, la universidad seguiría siendo solo un sueño. Sus calificaciones eran buenas, pero no lo suficientemente excepcionales como para obtener becas académicas. La música era su boleto a un futuro mejor, y ella lo sabía. El problema era su situación económica. Los apartamentos de Riverside eran viejos y las paredes delgadas. Rebecca podía oír los programas de televisión de sus vecinos, sus conversaciones telefónicas e incluso los temporizadores de la cocina. Sabía que eso significaba que probablemente también podían oírla tocar el piano. Había intentado ser considerada, evitando practicar temprano por la mañana y tarde por la noche. Pensaba que tocar entre las 3 y las 8 de la tarde era razonable, pero al parecer algunos vecinos no estaban de acuerdo. Cuando el policía llamó a su puerta hace 3 días, Rebecca estaba practicando una pieza particularmente difícil de Chopin. Llevaba semanas trabajando en ella, intentando perfeccionar los pasajes difíciles que serían cruciales para su próxima audición. El policía fue educado pero firme, explicando que varios vecinos se habían quejado del ruido. Le entregó a su madre una citación y le explicó que tendrían que comparecer ante el tribunal. Rebecca quedó devastada. Se había esforzado mucho por ser respetuosa con sus vecinos mientras seguía persiguiendo sus metas musicales. Practicaba con las ventanas cerradas, incluso cuando el apartamento se volvía sofocante con el calor del verano. Incluso había considerado comprar un piano digital con auriculares, pero costaban un dinero que su familia simplemente no tenía. El piano vertical había sido de su padre y era el único instrumento disponible para ella. Ahora. Mientras se preparaba para el juicio, Rebecca se sentía atrapada entre 2 opciones imposibles. Si dejaba de practicar, perdería la oportunidad de obtener las becas que podrían cambiarle la vida. Pero si continuaba, podría enfrentar consecuencias legales aún peores. Había oído historias de adolescentes que tenían antecedentes penales por infracciones menores, y sabía que eso podría afectar sus solicitudes de ingreso a la universidad y sus futuras oportunidades. Rebecca sacó su mejor atuendo, un sencillo vestido negro que su madre le había comprado para los conciertos escolares. Se miró en el espejo e intentó imaginar que vería el juez. ¿Vería a una alborotadora a la que no le importaban sus vecinos? ¿O vería a una joven intentando construir un futuro mejor a través de la música? Esperaba que fuera esto último, pero no tenía forma de saberlo. El defensor público asignado a su caso la había llamado la noche anterior para hablar de estrategia. El señor Peterson parecía bastante amable, pero Rebecca se dio cuenta de que estaba sobrecargado de trabajo y no tenía mucho tiempo para dedicarle. Le había explicado que las infracciones de la ordenanza sobre ruido solían ser casos sencillos que resultaban en multas o servicio comunitario. Le había aconsejado que fuera respetuosa,
Se disculpó por las molestias a sus vecinos y prometió buscar alternativas para practicar. Pero Rebecca no estaba dispuesta a rendirse sin luchar. No se trataba solo de ruido. Se trataba de su futuro, sus sueños y su conexión con la memoria de su padre. Decidió llevar algunas de sus partituras al tribunal, con la esperanza de que si lograba demostrar de alguna manera su compromiso serio con la música, el juez pudiera entender que no era solo un pasatiempo ni una forma de molestar a los vecinos. Dot mientras recogía sus cosas. Rebecca pensó en la próxima audición que había motivado su intenso programa de práctica. El comité de becas buscaría precisión técnica, expresión emocional y madurez musical. Había estado trabajando en un programa que incluía piezas clásicas, una obra contemporánea y una interpretación personal de una canción tradicional. Cada pieza requería horas de práctica para perfeccionarse, y se le estaba acabando el tiempo. El viaje en autobús al juzgado se le hizo más largo de lo habitual. Rebecca observaba la ciudad pasar por la ventana, preguntándose si otras personas de su edad estarían lidiando con problemas como este. Pensó en sus compañeros de clase que vivían en casas con sótanos o habitaciones adicionales donde podían practicar instrumentos sin molestar a nadie. Pensó en los niños cuyos padres podían permitirse clases particulares de música y salas de práctica insonorizadas. A veces sentía que el mundo estaba diseñado para hacerles las cosas más difíciles a personas como ella y su madre. Cuando el juzgado apareció a la vista, Rebecca sintió que se le aceleraba el corazón. Nunca había estado en un juzgado y no estaba segura de qué esperar. ¿Sería comprensivo el juez? ¿Estarían sus vecinos allí para hablar en su contra? ¿Tendría la oportunidad de explicar su situación o todo se decidiría con base en el papeleo? Rebecca respiró hondo y subió las escaleras del juzgado, con su partitura en la mano y esperando que, de alguna manera, la justicia diera cabida a los sueños, la música y las segundas oportunidades. No tenía ni idea de que, en la siguiente hora, su vida cambiaría de maneras que jamás hubiera imaginado. La sala del tribunal no se parecía en nada a lo que Rebecca había imaginado. Había esperado algo grandioso e intimidante, como las salas que había visto en las películas, pero esta era más pequeña y común. Las paredes estaban pintadas de un beige apagado y eran fluorescentes. Las luces zumbaban en el techo. Bancos de madera bordeaban la sala, y en él, frente a ella se encontraba un imponente escritorio donde el juez Williams presidiría su caso. Todo el lugar olía ligeramente a papel viejo y cera para pisos. Dot. Rebecca estaba sentada en la primera fila con su defensor público, el señor Peterson, aferrado a su carpeta de partituras. Le temblaban ligeramente las manos y respiraba profundamente para calmarse. El señor Peterson había llegado solo 15 minutos antes de la audiencia, disculpándose por llegar tarde y revisando rápidamente su expediente. Parecía apresurado y distraído, mirando constantemente su reloj y revolviendo papeles. Esto no ayudó en absoluto a los nervios de Rebecca. Dot. Cuando el juez Williams entró en la sala, todos se pusieron de pie. Rebecca vio por primera vez al hombre que decidiría su destino. Era alto y delgado, probablemente de unos 50 años, con cabello canoso y mirada penetrante tras gafas de montura metálica. Su toga negra lo hacía parecer aún más imponente, y cuando se sentó en su escritorio, su expresión era completamente seria. Rebecca esperaba ver algún atisbo de amabilidad o comprensión en su rostro, pero no había nada. Parecía un hombre que había visto todas las excusas posibles y no estaba interesado en escuchar ninguna nueva. El juez marcó su número de caso y el señor Peterson se levantó, empujando suavemente a Rebecca para que también se levantara. Sentía las piernas débiles y tuvo que concentrarse para no tambalearse. El juez Williams bajó la vista hacia los papeles que tenía delante y luego miró a Rebecca con ojos fríos y calibradores. Cuando habló, su voz era clara y firme, sin ninguna calidez. Señorita Chun, está acusada de violar la ordenanza municipal sobre ruido en múltiples ocasiones. Las denuncias indican que ha estado tocando música de piano a un volumen excesivo, perturbando la paz de sus vecinos. ¿Cómo se declara?
El señor Peterson respondió por ella. Inocente, su señoría. Creemos que existen circunstancias que explican las acciones de mi cliente y esperamos que el tribunal considere alternativas a las penas estándar. El juez Williams arqueó una ceja. Señor Peterson, la ley es muy clara sobre las infracciones por ruido. No importa qué instrumento se toque ni por qué. Si el volumen es lo suficientemente alto como para molestar a los vecinos, es ilegal. ¿Qué circunstancias podrían justificar quebrantar esta ordenanza repetidamente? Rebecca sintió que se le encogía el corazón. El juez ya había tomado una decisión. Podía notarlo en su voz. Pensaba que era solo otra adolescente malcriada a la que no le importaban las reglas. El señor Peterson empezó a explicarle sobre sus solicitudes de becas de música y su necesidad de practicar, pero el juez Williams lo interrumpió con un gesto de la mano. Señor Peterson, ya he escuchado este argumento. Todo músico que comparece ante este tribunal afirma que su práctica es más importante que la tranquilidad de sus vecinos. La ley no hace excepciones para los aspirantes a músicos. Hay salas de práctica disponibles en escuelas y centros comunitarios. Hay maneras de cultivar intereses musicales sin molestar a los demás. Rebecca ya no pudo callarse. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Su señoría, no puedo permitirme alquilar salas de ensayo. Mi madre tiene 2 trabajos solo para que podamos quedarnos en nuestro apartamento. He estado intentando ser respetuoso. Solo practico por las tardes y mantengo las ventanas cerradas incluso cuando hace calor. El juez Williams la miró con desaprobación. Señorita Chun, solo hablará cuando le haga una pregunta directa. Y su situación financiera no le da derecho a infringir la ley. Mucha gente tiene dificultades económicas, pero aún así se las arregla para seguir las normas de la comunidad. El tono despectivo del juez hizo que Rebecca se sintiera enfadada y frustrada. No entendía nada de su situación. Probablemente vivía en una casa bonita donde podía hacer tanto ruido como quisiera sin molestar a nadie. Probablemente nunca había tenido que preocuparse por las fechas límite de las becas ni por practicar para audiciones que podrían cambiarle la vida por completo. El señor Peterson lo intentó de nuevo. Su señoría. Quizás si la señorita Chun pudiera demostrar que su interpretación es una práctica musical seria y no solo ruido, el tribunal podría considerar un enfoque más indulgente. Ha sido aceptada en varios programas de música y tiene importantes audiciones próximamente. El juez Williams suspiró profundamente. Señor Peterson, esto es un tribunal, no una sala de conciertos. No me interesa escuchar las habilidades musicales de su cliente. La cuestión es si violó la ordenanza sobre ruido, y las pruebas demuestran claramente que lo hizo. Varios vecinos se quejaron, y el agente de policía confirmó que la música se oía a una distancia considerable. Pero Rebecca vio algo en los ojos del juez. Tal vez curiosidad o tal vez simplemente impaciencia por terminar el caso. Se arriesgó. Su señoría, ¿podría concederme solo 2 minutos para mostrarle que lo que hago no es solo hacer ruido? Entiendo que la ley es importante, pero si pudiera escuchar lo que realmente estoy tocando, tal vez entendería por qué es tan importante para mí. El juez Williams la miró fijamente durante un largo momento. Rebecca podía oír su cabeza. Latiendo en sus oídos. La sala estaba en completo silencio, salvo por el zumbido de las luces fluorescentes. Finalmente, el juez habló. Señorita Chun, esto es muy irregular, pero le daré exactamente 2 minutos para que exponga su argumento. Luego procederemos con la sentencia. Rebecca sintió una oleada de alivio y pánico a la vez. Había tenido su oportunidad, pero ahora tenía que aprovecharla. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que no había piano. Su señoría, no veo ningún piano. ¿Cómo puedo hacer una demostración sin un instrumento? La expresión del juez se volvió aún más severa. Señorita Chen, no hay piano en esta sala y no voy a permitir que traigan uno para su conveniencia. Tendrá que explicar su argumento sin una demostración musical. A Rebecca se le encogió el corazón de nuevo.
¿Cómo podría explicar el significado de su música sin saber tocarla? Empezó a hablar, intentando encontrar las palabras adecuadas para describir las complejas piezas clásicas en las que había estado trabajando, las horas de práctica necesarias para dominar pasajes difíciles y la profundidad emocional de la música que la conectaba con el recuerdo de su padre. Pero mientras hablaba, veía que el juez Williams se impacientaba más. No dejaba de mirar su reloj, y su expresión se enfriaba cada minuto. Después de unos 30 segundos, levantó la mano para detenerla. Señorita Chun, ya basta. Ya he oído todo lo que necesitaba oír. Lo que describe suena exactamente al tipo de ruido del que se han estado quejando sus vecinos. Piezas clásicas complejas, horas de práctica, interpretación emotiva. Todo eso se traduce en música alta que perturba a quienes intentan disfrutar de sus hogares en paz. Rebecca sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Pero, señoría, si pudiera escuchar una sola pieza, una sola canción, tal vez entendería que no es solo ruido. Es música que significa algo. El juez Williams golpeó su mazo una vez. El sonido resonó por la pequeña sala. Señorita Chun, este tribunal no es un lugar para presentaciones musicales. Ya tuvo su oportunidad de explicarse, y ahora pasaremos a la sentencia. La evidencia es clara. Violó la ordenanza sobre ruido en múltiples ocasiones. No tuvo en cuenta las quejas de sus vecinos y continuó con su comportamiento disruptivo incluso después de haber sido advertida por la policía. Las palabras del juez fueron como un golpe físico para Rebecca. Había depositado todas sus esperanzas en este momento, pensando que si pudiera explicarle su situación, si pudiera demostrarle lo seria que era con la música, él podría entenderlo. Pero él no la había escuchado en absoluto. Para él, ella era solo otra infractora que necesitaba ser castigada. Mientras el juez Williams se preparaba para dar su veredicto, Rebecca se dio cuenta de que sus sueños de becas musicales y la universidad podrían estar a punto de desmoronarse. Nunca se había sentido más sola e indefensa en su vida. El señor Peterson se levantó rápidamente. Sus papeles crujieron al recogerlos. Rebecca pudo ver la desesperación en sus ojos. Sabía que este caso se les escapaba de las manos y que se estaba quedando sin opciones. El defensor público había llevado cientos de casos como este antes, pero algo en la situación de Rebecca parecía afectarlo más de lo habitual. Tal vez fue la forma en que había hablado de su padre, o tal vez fue el miedo genuino en su voz al hablar de perder su oportunidad de ir a la universidad. Su señoría, el señor Peterson comenzó, con voz más urgente que antes. Entiendo que el tribunal valora la eficiencia y el apego a la ley, pero creo que hay algunos hechos importantes sobre la situación de mi cliente que merecen consideración antes de tomar su decisión final. El juez Williams levantó la vista de sus papeles con evidente irritación. Señor Peterson, ya hemos escuchado la explicación de su cliente. Necesita practicar piano. Tiene limitaciones económicas y aspira a ir a la universidad. Estas son circunstancias que afectan a muchos jóvenes, pero no invalidan la ley. ¿Qué más se podría añadir? Rebecca observó a su abogado respirar hondo. Se dio cuenta de que estaba a punto de arriesgarse, probablemente yendo en contra de su estrategia habitual de simplificar y agilizar las cosas. Pero algo lo había motivado a luchar con más ahínco por su caso. Su señoría, mi clienta ha sido aceptada en 3 programas de música diferentes. No solo aceptada. Le han ofrecido una consideración preliminar para becas completas que cubrirían toda su educación universitaria, pero estas ofertas están condicionadas a que mantenga su nivel actual y apruebe audiciones adicionales. Durante las 6 semanas siguientes, la expresión del juez no cambió, pero Rebecca notó que había dejado de revisar sus papeles. El señor Peterson continuó, hablando más rápido, como si percibiera que había captado la atención. Estas no son becas cualquiera, su señoría. Estamos hablando de la beca de la Fundación Musical Rivera, que solo otorga 5 becas completas al año en todo el estado. Mi cliente es uno de los 20 estudiantes invitados a la audición. El Henderson.
El Instituto N le ha ofrecido una plaza en su programa preprofesional, que tiene una tasa de éxito del 95% en la colocación de graduados en orquestas importantes o puestos de educación musical. Rebecca sintió una pequeña chispa de esperanza. No sabía que el señor Peterson hubiera investigado su beca tan a fondo. Tal vez la había estado escuchando con más atención de lo que ella pensaba. Y el tercer programa, continuó el señor Peterson, es el programa de musicoterapia de la Universidad Estatal. Mi clienta ha expresado interés en usar su formación musical para ayudar a otros, especialmente a niños que han sufrido traumas o pérdidas. Dada su propia experiencia, tras perder a su padre a temprana edad y encontrar la sanación a través de la música, este camino le permitiría transformar su experiencia personal en una forma de servir a los demás. El juez Williams finalmente levantó la vista de sus papeles. Señor Peterson, aunque estas oportunidades parecen impresionantes, no cambian el problema fundamental. Su clienta ha violado repetidamente la ordenanza sobre ruido. Sus vecinos tienen derecho a disfrutar de sus hogares en paz. No puedo ignorar la ley solo porque alguien tenga planes talentosos o ambiciosos. Pero Rebecca ahora veía algo diferente en la mirada del juez. No los desestimaba tan rápido como antes. Hubo una ligera vacilación, un momento de reflexión que no había estado presente antes. Dot, el señor Peterson insistió. Su señoría, no le pido que ignore la ley. Le pido que considere el impacto total de su decisión. Si mi cliente no puede ejercer durante las próximas 6 semanas, perderá estas oportunidades de beca. Sin ayuda financiera, la universidad será imposible para su familia. Probablemente termine trabajando en empleos con salario mínimo el resto de su vida, incapaz de contribuir a la sociedad como su talento le permitiría. El juez guardó silencio por un momento, y Rebecca contuvo la respiración. Podía sentir el peso de todo su futuro en juego en esta conversación. Señor Peterson, la función del tribunal es hacer cumplir la ley, no tomar decisiones basadas en lo que podría o no suceder en el futuro de alguien. Hay miles de jóvenes que se beneficiarían de oportunidades universitarias, pero eso no les da derecho a romper las reglas de la comunidad. Rebecca sintió que se le encogía el corazón de nuevo, pero el señor Peterson no había terminado. Su señoría, me gustaría presentar contexto adicional sobre las quejas específicas que se presentaron. El informe policial indica que la música se oía desde el percutor, pero no especifica qué tan alta estaba realmente ni si realmente constituyó una perturbación lo suficientemente significativa como para justificar una acción legal. El juez Williams frunció el ceño. Las quejas fueron presentadas por varios vecinos. Señor Peterson, ¿está sugiriendo que todos mentían? En absoluto, su señoría, pero sugiero que podría haber más en la historia que lo que dice el informe policial. Mi cliente lleva 9 años viviendo en ese complejo de apartamentos. Nunca se han presentado otras quejas en su contra. Nunca ha tenido problemas en la escuela ni en la comunidad. Se trata de una joven que lleva casi una década practicando piano en el mismo apartamento, y solo ahora los vecinos se quejan. Rebecca comprendió de repente a dónde quería llegar su hijo con esto. Últimamente había habido algunos cambios en el complejo de apartamentos. Nuevos inquilinos, nueva administración, expectativas diferentes. Su señoría, continuó el señor Peterson, creo que el verdadero problema es que el horario de práctica de mi clienta se ha vuelto más intenso últimamente debido a sus próximas audiciones. Ha estado trabajando en piezas más desafiantes que requieren más repetición y sesiones de práctica más largas. Lo que solía ser una práctica informal se ha convertido en una preparación seria para oportunidades que le cambiarán la vida. El juez se reclinó en su silla, y Rebecca pudo verlo pensar. Por primera vez desde que comenzó la audiencia, no parecía que ya hubiera tomado una decisión. Señor Peterson, aunque acepte su explicación sobre la mayor intensidad de la práctica, lo cierto es que las acciones de su cliente han perturbado a sus vecinos. La ley existe para proteger el derecho de las personas a disfrutar pacíficamente de sus hogares. Rebecca ya no pudo callarse.
Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, pero esta vez fueron diferentes. Más controladas, más reflexivas. Su señoría, ¿puedo decir algo? El juez Williams la miró sorprendido. Señorita Chun, ya tuvo su oportunidad de hablar. Por favor, su señoría, solo una cosa más. Sé que piensa que no me importan mis vecinos, pero no es cierto. Llevo semanas intentando encontrar una solución a este problema. He llamado al centro comunitario, a la escuela, a la biblioteca, a todos los lugares que se me han ocurrido donde podría haber un piano para practicar, pero todos tienen un horario limitado, cobran tarifas que no puedo pagar o no tienen instrumentos disponibles. La voz de Rebecca se hizo más fuerte a medida que continuaba. Me he estado levantando a las 5 de la mañana para practicar antes de la escuela, pensando que sería mejor que practicar por la noche. Pero también recibí una queja por eso. Intenté practicar con una manta sobre el piano para amortiguar el sonido, pero me impedía escuchar bien lo que tocaba. Incluso pensé en comprar un piano digital con auriculares, pero cuestan más de lo que mi madre gana en un mes. El juez estaba escuchando de verdad. Rebecca lo notaba en su postura, en la forma en que la miraba. Su señoría, no le pido que ignore la ley. Le pido que me ayude a encontrar la manera de cumplirla sin perder la oportunidad de mi futuro. Tiene que haber una solución que funcione para todos. La sala quedó en silencio. El juez Williams miró fijamente a Rebecca un largo rato, pues podía verlo luchando con algo en su interior. Finalmente, habló. Señorita Chen, su situación es compleja. Señor Peterson, voy a pedir un breve receso para considerar la información que ha presentado. Nos reuniremos de nuevo en 15 minutos. Cuando el juez salió de la sala, Rebecca sintió una mezcla de esperanza y terror. No tenía ni idea de qué estaba pensando, pero por primera vez, sintió que realmente la había escuchado. El receso de 15 minutos se sintió como los 15 minutos más largos de su vida. Estaba sentada en el pasillo, fuera de la sala, con el señor Peterson, quien caminaba de un lado a otro mientras miraba su teléfono y murmuraba para sí mismo. Otras personas pasaban junto a ellos. Abogados con trajes caros, familias esperando a que llamaran sus casos y empleados del tribunal cargando montones de expedientes. Rebecca los observaba a todos, preguntándose si alguno de ellos había tenido alguna vez su futuro en juego en una sola decisión de un juez al que no conocían. Creo que lo entendimos, dijo el señor Peterson, aunque no parecía del todo convencido. Estaba escuchando al final. Eso es más de lo que esperaba al principio. Rebecca asintió, pero no podía quitarse de la cabeza la sensación de que aún faltaba algo. El juez Williams pareció suavizarse un poco, pero Rebecca notó que seguía pensando como un juez, no como un ser humano que entendía lo que la música podía significar para alguien. No dejaba de pensar en su padre, en cómo solía explicar que la música no se trataba solo de las notas en una página. Se trataba de los sentimientos, recuerdos y conexiones que esas notas podían crear al ser devueltas a la sala. El juez Williams tenía un aspecto diferente. Parecía más pensativo, menos seguro que antes del receso. Mientras todos tomaban asiento, Rebecca notó que ahora sostenía un juego de papeles diferente y que miraba constantemente algo en su escritorio que ella no podía ver desde donde estaba sentada. Señorita Chun, comenzó el juez, con la voz más baja que antes. Durante el receso, me tomé un tiempo para considerar la información presentada hoy. Su abogado ha presentado argumentos convincentes sobre sus circunstancias y sus futuras oportunidades. Rebecca sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Eran buenas o malas noticias? No lo supo por su tono. Sin embargo, el juez Williams continuó. Todavía me preocupa el precedente que este caso pueda sentar. Si hago excepciones a la ordenanza sobre ruido para una persona, sin importar cuán talentosa o merecedora sea, entonces abro la puerta para que otros soliciten excepciones similares. La ley debe aplicarse de manera justa y consistente. Las esperanzas de Rebecca comenzaron a desvanecerse de nuevo. Podía ver a dónde iba esto,
pero entonces el juez la sorprendió. Señorita Chun, voy a hacer una petición inusual. Usted mencionó antes que quería demostrar la diferencia entre el ruido y la música seria. Aunque esta sala del tribunal no tiene piano, he sabido que hay un viejo piano vertical en la sala comunitaria del edificio, que está al final del pasillo. Ya casi no se usa, pero sigue funcionando. Rebecca miró al señor Peterson confundida. ¿A dónde iba esto? Le voy a dar una oportunidad para que me muestre lo que ha estado practicando. No porque crea que cambiará los hechos legales de este caso, sino porque quiero entender qué ha sido tan importante para usted como para arriesgarse a estas consecuencias legales. Rebecca no podía creer lo que estaba oyendo. ¿Quiere decir que quiere que toque algo? Quiero que toque exactamente lo que habría estado tocando en su apartamento cuando sus vecinos llamaron para quejarse. Quiero escuchar de mí misma lo que han estado oyendo. Pero le advierto, señorita Chen, que esto no es una actuación para mi entretenimiento. Esto es una prueba. Si lo que oigo suena como el tipo de ruido que razonablemente molestaría a los vecinos, solo reforzará mi determinación de hacer cumplir la ordenanza estrictamente. Las manos de Rebecca empezaron a temblar. Esta era su oportunidad, pero también era aterradora. Todo dependía de los próximos minutos. Siguió al juez y al señor Peterson por el pasillo hasta una pequeña habitación que parecía usarse para reuniones o eventos comunitarios. En la esquina había un viejo piano vertical que había visto días mejores. La de estaba rayada y descolorida, y cuando Rebecca levantó la tapa para mirar las teclas, vio que varias estaban ligeramente amarillentas por el paso del tiempo. Se sentó en el banco desgastado y probó algunas teclas. El piano estaba desafinado, pero no lo suficiente como para que no se pudiera tocar. Tenía un sonido cálido y suave que le recordaba al piano de su escuela primaria, donde trabajaba su padre. ¿Qué le gustaría que tocara, su señoría?, le preguntó Rebecca a Dot. El juez Williams permaneció de pie con los brazos cruzados, con una expresión seria y profesional. Toca lo que hayas estado haciendo últimamente. La pieza que requirió más práctica, tiempo y repetición. Rebecca pensó un momento. Había estado trabajando en varias piezas diferentes para sus audiciones, pero la que le había dado más problemas era una compleja pieza de corte con un rápido trabajo de dedos y delicados pasajes emotivos. Era el tipo de pieza que requería horas de práctica para perfeccionarla, con mucha repetición de secciones difíciles. Empezó a tocar, comenzando con los compases iniciales que marcaban el tono emocional de toda la pieza. La música era melancólica y hermosa, con una melodía fluida que parecía contar una historia de anhelo y pérdida. Mientras tocaba, Rebecca se olvidó de la sala, se olvidó del juez observándola, se olvidó de todo excepto de la música y los sentimientos. La pieza le exigía tocar algunos pasajes muy suavemente y otros con más fuerza e intensidad. Había secciones en las que sus dedos debían moverse rápidamente por las teclas, creando secuencias de notas en cascada que sonaban como agua fluyendo sobre las rocas. Otras secciones le exigían mantener las notas durante largos periodos, creando armonías sostenidas que llenaban la sala de sonidos ricos y complejos. Mientras Rebecca tocaba, podía sentir la presencia de su padre. Este era el tipo de música que él amaba, el tipo de pieza que siempre la había animado a abordar, incluso cuando parecía demasiado difícil. Recordó que él le había dicho que la música más hermosa a menudo surgía de las piezas más desafiantes, porque exigían al músico profundizar en sus emociones y habilidades técnicas. Al mismo tiempo, aproximadamente a la mitad de la pieza, Rebecca notó que algo había cambiado en la sala. El juez Williams ya no estaba de brazos cruzados. Se había acercado al piano y su expresión había cambiado por completo. Su semblante severo y serio había desaparecido, reemplazado por algo que parecía casi dolor. Su rostro palideció y sus manos agarraban el respaldo de una silla cercana con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. Rebecca continuó tocando, pero ahora observaba al juez tanto como se concentraba en la música. Algo en la pieza lo estaba afectando de una manera que ella no esperaba.
Podía ver su mandíbula temblar ligeramente y su respiración parecía haberse vuelto superficial e irregular. Cuando llegó a la parte más emotiva de la pieza, un pasaje donde la melodía se volvía particularmente evocadora y hermosa, vio algo que la impactó. El juez Williams tenía lágrimas en los ojos. No solo un poco de humedad, sino lágrimas de verdad que empezaban a correr por sus mejillas. Rebecca nunca había visto llorar a un hombre adulto escuchando música, y menos a un juez tan severo que minutos antes parecía tan frío e impasible. No entendía qué estaba pasando, pero notaba que la música le traía a la mente algo poderoso y doloroso. La pieza que estaba tocando era triste y hermosa, pero no esperaba que tuviera ese efecto en nadie. Mientras seguía tocando, el juez parecía estar luchando con algo interno. Cerró los ojos y se tapó la cara con una mano, como si intentara recomponerse, pero no lo conseguía. El señor Peterson observaba todo esto con asombro. Claramente tan sorprendida como Rebecca por la reacción del juez, Rebecca terminó la pieza con las últimas notas suaves que se desvanecieron gradualmente en el silencio. La sala quedó en completo silencio durante un largo instante. El juez Williams se quedó paralizado, con las manos aún cubriéndose el rostro y los hombros temblando levemente. Cuando finalmente levantó la vista, tenía los ojos enrojecidos y la cara bañada en lágrimas que no intentó ocultar. «Señorita Chun», dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. «¿Cómo se llamaba esa pieza?» Rebecca miró fijamente a la jueza Williams con confusión y preocupación. Nunca había visto a un adulto derrumbarse así, especialmente a alguien que minutos antes parecía tan frío y controlado. El juez seguía agarrado al respaldo de la silla, con todo el cuerpo temblando como si librara una batalla interna. Las lágrimas en su rostro reflejaban la luz de las bombillas fluorescentes del techo, y Rebecca pudo ver que le costaba respirar con normalidad. «Su señoría», dijo en voz baja, «¿se encuentra bien? Debo llamar a alguien». El juez Williams levantó una mano, indicándole que esperara. Respiró hondo varias veces, intentando recomponerse, pero Rebecca podía ver que lo que la música había desatado en él era demasiado poderoso como para simplemente ignorarlo. Su actitud profesional, cuidadosamente construida, se había derrumbado por completo, dejando atrás a alguien que parecía vulnerable y profundamente herido. El señor Peterson dio un paso al frente, con aspecto preocupado. «Su señoría, quizás deberíamos hacer otro receso. Si no se siente bien». «No», dijo el juez William con voz temblorosa pero firme. «No, necesito saberlo. Señorita Chun, por favor, dígame el nombre de esa pieza». Rebecca seguía confundida sobre por qué esto importaba tanto, pero podía ver que era importante para él. «Se llama Nocturno en mi bemol mayor de Chopin. Es el opus 9, número 2. Mi padre me lo enseñó cuando era más joven, pero he estado trabajando en una interpretación más avanzada para mis audiciones». En el momento en que ella dijo el título, las piernas del juez Williams parecieron ceder. Se hundió en la silla que había estado agarrando, poniendo la cabeza entre las manos. Sus hombros temblaron mientras sollozos silenciosos escapaban de él. Rebecca nunca se había sentido tan confundida e impotente en su vida. Miró al señor Peterson, quien parecía tan desconcertado como ella. «Su señoría», dijo el señor Peterson con suavidad, «¿debería pedir asistencia médica? O quizás podríamos posponer esta audiencia hasta que se sienta mejor». El juez William negó con la cabeza sin levantarla de sus manos. Cuando finalmente habló, su voz sonó apagada y rota. Esa era su pieza favorita. La tocaba todos los domingos por la mañana mientras yo preparaba el café. La tarareaba mientras trabajaba en su jardín. Cuando estaba en el hospital al final, esa era la última música que pedía escuchar. Rebecca sintió que se le paraba el corazón. De repente, la reacción del juez cobró sentido y sintió una oleada de compasión. Había perdido a su padre de joven, así que entendía el dolor de perder a un ser querido.
Pero nunca había pensado en cómo sería escuchar su música favorita inesperadamente años después de su partida. Señoría, dijo en voz baja, lamento mucho no haberlo sabido. Si hubiera sabido que la paz la molestaría, habría tocado otra cosa. El juez Williams finalmente la miró, con los ojos enrojecidos y la cara bañada en lágrimas. Por primera vez desde que lo conoció, parecía una persona real en lugar de un simple juez. Pudo ver un dolor en sus ojos que era mucho más profundo que cualquier cosa relacionada con ordenanzas sobre ruido o procedimientos legales. Se llamaba Margaret, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Estuvimos casados 23 años. Murió hace 3 años de cáncer. Era profesora de música en la escuela primaria, igual que su padre. Amaba el Chap and Peace más que cualquier otra música en el mundo. Rebecca sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. La conexión era casi inconcebible. Mi padre también daba clases de música en la escuela primaria. Murió cuando yo tenía 8 años. Por eso la música significa tanto para mí. Es como me mantengo conectado con él. El juez William la miró fijamente un buen rato, y Rebecca vio cómo la comprensión se reflejaba en sus ojos. Tocas como ella, dijo en voz baja. Con el mismo sentimiento, la misma interpretación. Cuando llegaste a esa sección central donde la melodía se vuelve tan triste y hermosa, así es exactamente como la tocaba Margaret. Por un momento, creí creer que estaba de nuevo en la habitación conmigo. El juez se levantó lentamente y se acercó al viejo piano. Tocó las teclas con suavidad, igual que Rebecca había visto a su madre tocar las cosas de su padre a veces, con una mezcla de amor y tristeza. Margaret compró un viejo piano vertical como este cuando nos casamos. No podíamos permitirnos nada lujoso, pero ella dijo que no importaba mientras pudiera tocar música. Tocaba todas las mañanas antes del trabajo y todas las noches después de cenar. La casa siempre se sentía viva cuando ella tocaba. Rebecca lo vio tocar el piano y pudo ver años de dolor y soledad en sus movimientos. Después de su muerte, ya no soportaba escuchar música. Me dolía demasiado. Vendí su piano e intenté evitar cualquier situación en la que pudiera escuchar las piezas que solía tocar. Creía haberlo superado, pero oírte tocar su pieza favorita me lo devolvió todo. El señor Peterson había permanecido en silencio durante todo este intercambio, pero ahora dio un paso al frente. Su señoría, quizás deberíamos continuar esta conversación en su despacho o posponer la audiencia por completo. Es evidente que esta es una situación muy emotiva. Pero el juez Williams negó con la cabeza. No, señor Peterson. Aquí es precisamente donde necesitamos tener esta conversación. Señorita Yen, cuando tocaba hace un momento, no hacía ruido. Estaba haciendo música. Música de verdad, la clase de música que puede sanar el corazón de las personas, abrirlo o recordarles las cosas más importantes de sus vidas. Rebecca no sabía qué decir. Nunca imaginó que su forma de tocar pudiera afectar a alguien tan profundamente, especialmente a alguien que parecía tan indiferente a todo lo que había dicho antes. Su señoría, dijo con cuidado. Lo sé. Esto debe ser muy difícil para ti. Cuando toco esa pieza, también pienso en mi padre. A veces me entristece, pero sobre todo me hace sentir que, de alguna manera, todavía está conmigo. La música tiene una forma de mantener vivas a las personas en nuestros corazones. El juez Williams asintió, secándose los ojos con la manga. Margaret solía decir algo parecido. Decía que la música era un puente entre los vivos y los muertos, entre el pasado y el presente. Creía que cada vez que alguien tocaba una hermosa pieza musical, añadía su propia voz a una conversación que llevaba siglos en curso. Rebecca sintió un escalofrío. Esas palabras sonaban exactamente como las habría dicho su padre. Mi padre me dijo que la música era el lenguaje universal. Dijo que podía decir cosas que las palabras comunes jamás podrían expresar. Se habrían gustado, dijo el juez Williams con una sonrisa triste. Margaret y tu padre entendían algo de la música que la mayoría de la gente nunca descubre.
No es solo entretenimiento ni arte. Es algo más profundo que eso. Es una forma de tocar el alma humana. La sala quedó en silencio durante varios minutos. Rebecca, el señor Peterson y el juez Williams permanecieron allí, cada uno absorto en sus propios pensamientos sobre la música, la pérdida y las conexiones inesperadas que podían unir a las personas. Finalmente, el juez Williams se volvió hacia Rebecca. Señorita Chun, le debo una disculpa. Cuando entró en mi sala esta mañana, la vi como una transgresora más que necesitaba una lección. No la vi como una joven que intentaba honrar la memoria de su padre y construir un futuro a través de la música. No entendía que lo que sus vecinos oían no era ruido. Era sanación. Rebecca sintió que la esperanza latía en su pecho por primera vez en todo el día, pero temía creer que ese momento emotivo pudiera cambiar el resultado de su caso. El juez Williams regresó lentamente a la ventana de la pequeña sala comunitaria, observando el estacionamiento del juzgado, donde la gente se dedicaba a sus quehaceres diarios, completamente ajena al momento transformador que ocurría en su interior. Rebecca lo observó atentamente, sin saber si debía decir algo o simplemente esperar. El silencio se prolongó entre ellos, pero ya no era incómodo. Se parecía más a la pausa silenciosa que se produce en la música entre movimientos, cuando el público contiene la respiración, esperando lo que sigue. Después de lo que parecieron varios minutos, el juez volvió a mirar a Rebecca. Sus ojos aún estaban rojos por el llanto, pero había algo diferente en su expresión. La máscara fría y rígida que había usado en la sala había desaparecido por completo, reemplazada por algo mucho más humano y vulnerable. Señorita Chun, dijo, con la voz aún temblorosa, pero más fuerte que antes. Necesito preguntarle algo y quiero que sea completamente sincera conmigo. Cuando toca esa pieza, el Chapman Knack, ¿qué piensa de lo que pasa por su mente mientras sus dedos se mueven sobre las teclas? Rebecca consideró la pregunta detenidamente. Nunca había intentado expresar con palabras lo que le sucedía cuando tocaba las piezas favoritas de su padre. Cuando toco esa canción, pienso en las mañanas de domingo de pequeña. Mi padre hacía panqueques mientras yo practicaba, y a veces tarareaba lo que yo tocaba. Cuando llegaba a las partes realmente bonitas, dejaba de ladrar y simplemente escuchaba. Tenía una expresión en su rostro como si estuviera oyendo algo mágico. El juez Williams asintió lentamente. Margaret tenía esa misma expresión cuando escuchaba música. Incluso cuando estaba enferma, incluso durante los peores días en el hospital, si le tocaba música, todo su rostro cambiaba. El dolor desaparecía por un rato, y se veía tranquila y feliz. Rebecca sintió que se creaba una conexión entre ellas que nunca había esperado. Eso es exactamente lo que la música hace por mí también. Cuando estoy preocupada por el dinero, asustada por la universidad o extraño mucho a mi papá, me siento al piano y toco algo hermoso. Durante esos pocos minutos, todo lo demás desaparece. Es como si la música creara un espacio seguro donde nada puede hacerme daño. Margaret solía decir que la música era su oración, dijo el juez William en voz baja. No era muy religiosa en el sentido tradicional, pero creía que cuando tocaba música hermosa, conectaba con algo más grande que ella misma. Decía que era su forma de hablar con Dios, con el universo o con cualquier fuerza que creara belleza en el mundo. Los ojos de Rebecca se abrieron de par en par. Mi padre dijo casi exactamente lo mismo. Me dijo que la música era lo más parecido a la magia que existía en el mundo real. Dijo que cuando alguien toca con el corazón, comparte un pedazo de su alma con todos los que lo escuchan. El juez William se dejó caer pesadamente en una de las sillas, con aspecto repentinamente agotado. Durante 3 años, he estado huyendo de esa magia. Después de que Margaret muriera, no soportaba escuchar la música que amaba porque me recordó demasiado a lo que había perdido. Pensé que me estaba protegiendo de más dolor, pero ahora me daba cuenta de que me estaba privando de algo hermoso y sanador. El señor Peterson, que había permanecido en silencio en un rincón, se aclaró la garganta suavemente. Su señoría,
No quiero interrumpir, pero probablemente deberíamos hablar sobre qué significa esto para el caso de la señorita Chun. El taquígrafo y el resto del personal probablemente se estén preguntando qué nos ha pasado. La jueza Williams miró a Rebecca con una expresión que no pudo descifrar. Señorita Chun, usted me preguntó antes por qué elegí esa pieza en particular para tocar. Dijo que un vecino mayor se la enseñó porque podía sanar corazones rotos. ¿Puede contarme más sobre eso? Rebecca recordó su conversación con la señora Rodríguez, la anciana que vivía en el apartamento de abajo. La señora Rodríguez perdió a su esposo hace 5 años. Me contó que, después de su muerte, no pudo comer, dormir ni hacer nada normal durante meses. Pero un día, me escuchó practicar esa pieza y algo en la música la hizo sentir mejor. Dijo que era como si su esposo le enviara un mensaje a través de la música, diciéndole que estaba bien estar triste, pero que necesitaba seguir viviendo. Las manos del juez temblaban de nuevo, pero esta vez parecía ser de emoción más que de pena. La señora Rodríguez tenía razón. Esa pieza sí tiene poder sanador. Cuando la tocó hace un momento, por primera vez en 3 años, sentí que Margaret intentaba decirme algo. No que debiera olvidarla o dejar de extrañarla, sino que debiera dejar de temerle a la belleza que trajo a mi vida. Rebecca sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Tal vez por eso ocurrió toda esta situación. Tal vez mis vecinos se quejaron y me llevaron a su sala porque esto se suponía que debía suceder. Tal vez se suponía que debía escuchar esa música hoy. El juez Williams se levantó y regresó al viejo piano. Presionó una de las teclas suavemente, escuchando la nota mientras se desvanecía en el silencio. Margaret siempre creyó que no había coincidencias reales en la vida. Pensaba que cuando sucedían cosas importantes, era porque el universo intentaba enseñarnos algo o traernos algo que necesitábamos. ¿Qué crees que diría sobre mi situación?, preguntó Rebecca. Sobre el ruido, las quejas, los vecinos y todo eso. El juez Williams guardó silencio un largo rato, considerando la pregunta seriamente. Creo que Margaret diría que la música es demasiado importante como para silenciarla por el miedo, las normas o la incomodidad ajena. Diría que si alguien tiene el don de crear belleza en el mundo, la sociedad debería encontrar maneras de apoyarlo, no de suprimirlo. Rebecca sintió una oleada de esperanza, pero intentó no emocionarse demasiado. Había aprendido que los adultos a veces decían cosas que no sentían realmente cuando estaban emocionados. Pero, señoría, dijo con cuidado, ¿qué pasa con la ley? ¿Qué pasa con mis vecinos, a quienes les ha molestado mi práctica? Entiendo que esté sensible ahora mismo, pero no quiero que tome una decisión de la que se arrepienta más tarde, cuando piense con más claridad. El juez Williams la miró con algo que podría haber sido orgullo. Señorita Chun, el hecho de que esté preocupada por mi integridad profesional, incluso cuando podría perjudicar su caso, me dice todo lo que necesito saber sobre su carácter. A Margaret le habría encantado. Siempre decía que los mejores músicos también eran las mejores personas porque la música te enseña a pensar en cómo tus acciones afectan a los demás. Se acercó a donde ella estaba sentada y la miró directamente a los ojos. No tomo esta decisión porque esté sensible. La tomo porque, por primera vez en 3 años, estoy pensando con claridad. Sus vecinos tienen derecho a la paz y la tranquilidad, pero usted tiene derecho a perseguir sus sueños y honrar la memoria de su padre. Tiene que haber una manera de que ambas cosas sean ciertas. Rebecca contuvo la respiración, esperando escuchar qué solución podría tener en mente. Señorita Chen, le voy a pedir que haga algo que podría sonar extraño. Quiero que vuelva a la sala conmigo y que toque ese acordeón una vez más, pero esta vez quiero que lo toque para todos los presentes. El taquígrafo, el alguacil y cualquier otra persona que esté en la sala. Quiero que escuchen lo que yo escuché, y luego quiero tomar una decisión que honre tanto la ley como el poder de la música para sanar e inspirar. Rebecca miró al señor Peterson, quien asintió alentadoramente. Si eso es lo que desea hacer, su señoría, estamos listos para seguir su ejemplo.
Mientras se preparaban para regresar a la sala del tribunal, Rebecca sintió que estaba a punto de entrar en un mundo completamente diferente al que había dejado 20 minutos antes. Caminar de regreso a la sala del tribunal se sintió como el viaje más largo de su vida. Cada paso resonaba en el pasillo, y podía sentir su corazón latir tan fuerte que se preguntaba si los demás también podían oírlo. Juez. El juez Williams caminaba a su lado. Su postura era completamente diferente a la de cuando se habían ido. La rígida postura autoritaria había desaparecido, reemplazada por algo más reflexivo y humano. El señor Peterson lo seguía, con su maletín en la mano y con la misma confusión que Rebecca sobre lo que sucedería a continuación. Al entrar en la sala, Rebecca se sorprendió al ver que varias personas se habían reunido mientras ellos no estaban. La taquígrafa seguía en su escritorio, pero ahora también había dos alguaciles, un secretario judicial y lo que parecían ser otros empleados del juzgado que, al parecer, se habían enterado de que algo inusual estaba sucediendo. Las noticias corren rápido en un edificio como este, y Rebecca se dio cuenta de que su prolongada ausencia probablemente había despertado cierta curiosidad. El juez Williams se colocó detrás del estrado, pero en lugar de sentarse de inmediato, se quedó allí un momento, observando a todos los presentes. Rebecca lo vio ordenar sus pensamientos, preparándose para decir algo que presentía que sería muy diferente de los pronunciamientos legales habituales que esperaba al comenzar el día. Damas y caballeros, comenzó el juez Williams, su voz se oyó con claridad en la pequeña sala. Estamos a punto de presenciar algo sumamente inusual en un proceso legal. Señorita Chun, ¿podría pasar al frente y tomar asiento en la mesa donde suelen sentarse los acusados? Pero esta vez quiero que mire hacia la sala en lugar de hacia mí. Rebecca obedeció, girando su silla para mirar al pequeño grupo de personas que se había reunido. Pudo ver curiosidad y confusión en sus rostros, y se preguntó qué creían que estaba a punto de suceder. Señorita Chun, continuó el juez Williams, le voy a pedir que interprete la pieza musical que ha sido el centro de este caso. Pero antes de hacerlo, quiero que todos en esta sala entiendan lo que estamos a punto de escuchar y por qué es importante. El juez se dirigió al frente de su estrado, acercándose a las personas en la sala en lugar de mantener la distancia formal que los jueces solían mantener. Hace 3 años, perdí a mi esposa Margaret por cáncer. Era profesora de música, al igual que el padre de la señorita Chen. La pieza musical favorita de Margaret era un Chopin Nonak que la señorita Chun ha estado practicando para una próxima audición para una beca. Cuando la señorita Chen me tocó esta pieza hace unos minutos, experimenté algo que creía perdido para siempre. Sentí la presencia de mi esposa en la sala y recordé por qué la música era tan importante para ambas. Rebecca pudo ver a la gente en la sala inclinarse hacia adelante, claramente sin esperar escuchar revelaciones tan personales de una jueza a la que probablemente consideraban una figura de autoridad severa. La señorita Chen está aquí hoy porque sus vecinos se han quejado de su forma de tocar el piano. Dicen que perturba su paz y tranquilidad. La ley es clara sobre las ordenanzas de ruido y en circunstancias normales. Este sería un caso sencillo con un resultado predecible, pero no hay nada normal en lo que sucedió cuando escuché tocar a la señorita Chun. El juez Williams hizo una pausa, mirando directamente a Rebecca. Señorita Chun, quiero que toque el Chopin Nonak para todos los presentes. Quiero que escuchen lo que sus vecinos han estado oyendo, y luego quiero que todos en esta sala me ayuden a decidir si lo que vamos a escuchar debe clasificarse como ruido que debe detenerse o música que debe protegerse. Rebecca sintió una oleada de nerviosismo. Tocar para el juez en privado ya había sido bastante intimidante, pero ahora le pedían que actuara para una sala llena de desconocidos que juzgarían no solo su música, sino todo su futuro. Miró a su alrededor y vio rostros que iban desde la curiosidad hasta el escepticismo y el interés genuino. Su señoría, dijo, no tengo un piano aquí en la sala. El juez William sonrió. La primera sonrisa genuina que Rebecca le había visto en todo el día. Señorita Chun, me tomé la libertad de organizar algo mientras estábamos en la sala comunitaria. Baleif Johnson,
¿Podría traer lo que discutimos? Uno de los alguaciles desapareció por una puerta lateral y regresó unos minutos después con un pequeño teclado digital en un carrito con ruedas. No era un piano de cola, pero era un instrumento real que podía producir los sonidos que Rebecca necesitaba. Mientras Rebecca se sentaba al teclado y ajustaba la altura del banco, sintió la misma mezcla de nervios y emoción que siempre experimentaba antes de una actuación importante. Pero esta vez, también había algo más. La sensación de que este momento era mucho más que solo su caso o su futuro. De alguna manera, se había convertido en honrar la memoria de su padre, ayudar al juez Williams a reconectar con el espíritu de su esposa y tal vez incluso cambiar la forma en que la gente pensaba sobre el papel de la música en su comunidad. Colocó los dedos sobre las teclas y respiró hondo. Las primeras notas del chap y el nocturno fluyeron por la sala, llenando el espacio de melodía. Una música que era a la vez melancólica y hermosa. Mientras tocaba, Rebecca pudo ver el efecto que la música tenía en quienes la escuchaban. Las expresiones escépticas comenzaron a suavizarse, y vio cómo los rostros cambiaban de curiosos a conmovidos y finalmente genuinamente conmovidos por lo que oían. El taquígrafo judicial dejó de escribir y se limitó a escuchar. Los alguaciles, que probablemente veían cientos de casos al mes, se quedaron quietos y se dejaron llevar por la música. La secretaria del tribunal, que estaba organizando papeles cuando Rebecca empezó a tocar, dejó su trabajo y cerró los ojos para escuchar mejor los delicados pasajes. Cuando Rebecca llegó a la parte más emotiva de la pieza, la que había hecho llorar al juez Williams, vio a varias personas en la sala enjugándose las lágrimas. La música parecía tocar algo universal en cada persona, algo que trascendía sus roles como empleados del tribunal o profesionales del derecho. Mientras las notas finales se desvanecían en el silencio. La sala permaneció en completo silencio durante un largo instante. Rebecca podía oír el zumbido del aire acondicionado y el lejano ruido del tráfico afuera, pero nadie habló. Finalmente, el juez Williams regresó a su puesto detrás del estrado. «Señorita Chun», dijo, «gracias por esa interpretación. Ahora, quiero hacerles una pregunta sencilla a todos los que escucharon esa música. ¿Lo que acaban de escuchar fue ruido que perturba la pieza, o fue algo completamente distinto?» El taquígrafo judicial fue el primero en hablar. «Su señoría, esa música era hermosa. Si viviera al lado de la señorita Chun, abriría las ventanas para poder oírla practicar mejor». Uno de los alguaciles asintió. «Juez Williams, llevo 15 años trabajando en tribunales y nunca había escuchado algo así. Esa joven tiene un verdadero don». El secretario judicial añadió, «Mi abuela tocaba el piano, y escuchar a la señorita Chun tocar me trajo muy buenos recuerdos. Una música así no perturba a la gente, enriquece sus vidas». El juez Williams escuchó cada comentario, asintiendo pensativo. Cuando todos hubieron hablado, volvió a centrarse en Rebecca. «Señorita Chen, basándome en lo que he escuchado hoy, tanto de su música como de quienes la escuchan, desestimo todos los cargos en su contra. No ha cometido ningún delito al compartir su talento con el mundo». Rebecca sintió una oleada de alivio tan fuerte que le temblaron las rodillas, pero el juez Williams no había terminado. «Además, voy a organizar su acceso a la sala comunitaria del juzgado para las sesiones de práctica durante las horas de la tarde, cuando el edificio no se utiliza para asuntos oficiales. Esto les dará un espacio adecuado para prepararse para sus audiciones sin molestar a sus vecinos». Rebecca no podía creer lo que oía. No solo estaba evitando un castigo, sino que también le estaban dando una solución a su problema de espacio de práctica. Finalmente, el juez William dijo, «Yo personalmente voy a escribir cartas de recomendación para sus solicitudes de beca. Cualquier institución que tenga la oportunidad de cultivar un talento como el suyo debería considerarse afortunada». Cuando se despidió la audiencia y la gente empezó a salir de la sala, Rebecca se sentó al teclado, abrumada por la gratitud y la incredulidad. El juez Williams se acercó a ella mientras recogía sus partituras. «Señorita Chun», dijo en voz baja,
Gracias por recordarme que la música no es solo sonido. Es esperanza, memoria, sanación y conexión, todo envuelto en melodía y armonía. Margaret se habría sentido orgullosa de saber que su pieza favorita ayudó a cambiar nuestras vidas hoy. Rebecca miró al juez, que había parecido tan frío e inalcanzable apenas unas horas antes. Gracias, Su Señoría, por escuchar, comprender y darme la oportunidad de compartir lo que realmente significa la música. Al salir del juzgado ese día, Rebecca sabía que recordaría esta experiencia el resto de su vida. No solo porque le había salvado el futuro, sino porque le había mostrado el verdadero poder de la música para superar diferencias, sanar heridas y unir a las personas de las maneras más inesperadas.